surgió una necesidad. ¿Qué necesidad? Entre estos primeros grupos ya sedentarios, estos primeros grupos humanos, empezaron a tener la necesidad de proveerse entre ellos mismos de seguridad. ¿Seguridad para qué? Para evitar que pudiesen ser agredidos por otros pueblos, por otros grupos, asimismo, para evitar que pudieran ser depredados por bestias salvajes. Naciendo esa idea de cohesión, de agrupación, para proveerse seguridad y poder coexistir y poder sobrevivir incluso. En las primeras civilizaciones ya de la época antigua, pero por todos conocidos, evidentemente no podemos dejar de mencionar a Roma, que forma parte de nuestra familia jurídica del sistema romano-germánico. Tenemos que para Roma, en su parte del derecho natural, era propio y dable reprimir la violencia o con violencia toda agresión injusta, como un mecanismo de supervivencia de la propia Roma, de la propia civilización. Y el jurisconsulto Gaius, que por ahí anda otro gallo amigo nuestro, que así se hace llamar, señala el derecho natural de reprimir con violencia a toda agresión injusta. Y en latín señala adversus periculum naturalis ratio permitece defendere. Entonces, si desde Roma es un derecho natural podernos defender a una agresión injusta. En los pueblos germánicos, para los llamados pueblos bárbaros del norte, para Roma, ellos también ya visualizaban esa necesidad de una legítima defensa o defensa legítima frente a agresiones de otros pueblos. Recordemos que es la época del expansionismo y que no podemos entender la existencia de las grandes civilizaciones o de los grandes imperios sin la invasión a otros. Y para los pueblos germánicos también visualizaban esto de la siguiente manera, como lo ven en pantalla. El derecho a vengarse, incluyendo el ejercicio anticipado a la agresión. Cuando ellos sintieran esa necesidad o ese temor de que pudiesen ser invadidos, ellos podían realizar actos violentos aún antes de la propia agresión. Y en la Edad Media tenemos dos momentos históricos, ya avanzando más con este periplo histórico, que para no aburrirlos mucho, pero creo que es muy importante para entender esta actualidad si no dejamos de entender lo que pasó en la historia. En la Edad Media, en la Baja Edad Media, el rey no solamente tenía la potestad, sino incluso la obligación. Recordemos que el rey es el representante en la tierra directo de Dios para el cristianismo. Y el rey no solamente tenía la potestad, sino esa obligación de defender el orden social y el orden divino. ¿Cómo? A través de los famosos juicios de Dios, las ordalías, pero avanzando en la Edad Media, en el siglo XIII, en 1215, tenemos a la Carta Otorgada, el primer antecedente, sino que es la primera constitución escrita del mundo, donde surge la idea del debido proceso legal, o en inglés el due process of law. ¿Y qué es lo que dice? Que lo que tanto se manejó en esa época. Hasta el rey tiene límites. Juan Sin Tierra, en 1215, al verse obligado por los nobles ingleses a acotar ese ejercicio del poder, evidentemente también tenían que hacer un señalamiento respecto del uso de la fuerza del Estado o del reino en ese momento hacia sus súbditos. Y dice, en la cláusula 39 de la Carta Otorgada, ningún hombre libre, obvio, exceptuando los esclavos y siervos, será capturado o encarcelado, ni despojado de sus derechos o posesiones. Desde ahí nos suena a los artículos constitucionales de México, ¿sí o no? Vean los antecedentes históricos del constitucionalismo, cómo están desde hace 800 años, 805 para ser exactos. Ninguna persona libre será despojado de sus derechos o posesiones y proscrito o exiliado de ninguna manera, ni se procederá con fuerza contra él o enviaremos a otros a hacerlo a partir o a excepción de un juicio legal de sus iguales o por la ley de la tierra.
Entonces están marcando además ahí una clara división entre la Baja Edad Media del derecho divino y en Inglaterra, que se cuece aparte al resto de Europa, pero están hablando sobre los derechos terrenales, sobre las leyes. Y se está Maestro, acusando, manda. lo voy a interrumpir 2 minutos. Por favor, amigos, los que están escuchando, yo ya bloqueé los micrófonos, pero ustedes desde su computadora bloqueenlos, o los que tienen abierto que no tienen audífonos, pongan silenciador porque se distorsiona la voz del ponente. Y es lo que están comentando varios aquí en el chat. Yo ya bloqueé a todos, pero algunos tienen su computadora abierta y entonces se oye un poco distorsionado. Perdón, maestro, adelante. Muchas gracias, presidente. Entonces, seguimos avanzando con esta presentación. Y bueno, tenemos entonces esa parte de la Edad Media, del origen del constitucionalismo, donde se prevé ese uso de la fuerza solamente o a través de un debido proceso legal. Déjenme que avance la presentación, ya se trabó un poquito aquí. Listo. Es importante y no quiero dejar de mencionar al contrato social de Juan Jacobo Rousseau, parte de la Ilustración del siglo XIX, de 1800, no, de 1700, del siglo XVIII. Juan Jacobo Rousseau también hace un señalamiento muy particular sobre la seguridad pública en ese contrato social que habla en su obra. Dice Rousseau: a todos aquellos que se rehúsen a obedecer la voluntad general estarán tácitamente fuera de la legalidad. Y el que obra en ilicitud deja de ser titular de su libertad individual. Y la sociedad, el conglomerado social, le deben de hacer ese reproche y cuando aparecen esos peligros, serán minimizados a través de los ciudadanos o de los integrantes de ese conglomerado social exprofeso señalados para usar la voluntad general sobre la particular para la prevalencia misma de la sociedad. Entonces, Juan Jacobo Rousseau, el padre del liberalismo, o uno de los padres del liberalismo social, no lo deja del todo abierto, también impone límites. Pone límites en tanto el ente individual vaya más allá del cuerpo social. Ahora, un poco más adelante, recordemos que todos los enciclopedistas murieron para cuando inició la Revolución Francesa en 1789. Ninguno de los ideólogos de la Revolución Francesa vivían ya para esa época. Tenemos a veces la vieja concepción de que Rousseau, Diderot y todos los demás del enciclopedismo fueron los que impulsaron la Revolución Francesa, pero no, ya estaban muertos para cuando se dio el estallido social. Pero tenemos muy claro que para 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, existe todo un parteaguas de esos derechos que hasta el día de hoy tenemos. A alguno de ustedes en algún momento, simplemente por curiosidad jurídica, desea un comparativo entre la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos con la Declaración Universal, son prácticamente los mismos artículos. Libertad de asociación, libertad de expresión, de ideas y, por supuesto, hablar también de seguridad pública. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, y leo textual: siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad y no para provecho particular de las personas a las que ha sido confiada. Entonces tenemos ahí que la seguridad pública forma parte de uno más de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque conociendo los principios de los derechos humanos actuales como los concebimos el día de hoy, hablamos de progresividad e interdependencia. No podemos entender un derecho humano que no forme parte de una cadena, un eslabón de otro.
no podemos entenderlos de maneras aisladas. Entonces, si el Estado provee de seguridad pública, está garantizando el ejercicio del resto de los derechos, puerta de tránsito, de asociación, de trabajo, de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo veíamos entonces reseñado desde el artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los revolucionarios franceses. Ahora, poco más adelante, el Código Penal francés, mejor conocido como el Código Napoleón, no porque él lo haya redactado, sino porque él ordenó la redacción y sistematización de un código de comercio, de un código civil y de un código penal y de un código de procedimientos. Entonces, en el Código Penal francés, que también sirve de base y modelo para los códigos penales de muchos países, incluidos México y muchos de América Latina, tenemos que en su artículo 328 establece: no hay crimen ni delito cuando el homicidio, las lesiones y los golpes han sido cometidos por la necesidad actual de la legítima defensa de sí mismo o de otro. Hablo de este tema de la legítima defensa del ciudadano, de la persona, porque eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos de la legítima defensa del policía o del cumplimiento del deber en el ejercicio de sus funciones. Pero vean ustedes cómo no es un tema nuevo, evidentemente. No es un tema que haya nacido con esta ni con la pasada administración ni hace 20 años. Es un devenir histórico y eso que solamente estoy haciendo una breve reseña, una breve aproximación a estos antecedentes. Bien, continuamos con el siguiente lámina dentro de la presentación. Déjenme que avance para que lo vayan viendo ustedes. Siento que está un poco lento, no sé, presidente, si me escucha, si ya se cambió la lámina. Está la de breves antecedentes históricos. Ok. Tenemos ahora entonces, ya están viendo ustedes en su pantalla, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José. En estos instrumentos internacionales que forman parte, o es la base del sistema universal y del sistema interamericano, que la libertad, la vida y la seguridad jurídica están previstas en el artículo 3 de la Universal y en el artículo 1, 4 y 5 de la Interamericana. Y para nosotros como abogados, evidentemente resulta de interés especial tener referencia de estos artículos, de esos instrumentos internacionales, por la reforma de derechos humanos de nuestro país de 2011, en la cual evidentemente tenemos ya que nuestro sistema jurídico mexicano se interpretará no solamente con los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino de conformidad con los tratados internacionales de los que México sea Estado parte. Entonces, vean ustedes cómo en estos instrumentos internacionales se tiene prevista ese derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de las personas en el sistema universal, y que hace suyo también el Pacto de San José en sus diversos artículos, pero en particular que los estados partes se comprometen a respetar libertades y derechos reconocidos en ella, y que además los estados partes se comprometen a hacer legislaciones, es decir, homologar o hacer propio el derecho para que todos sus servidores públicos, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es una denominación internacionalmente aceptada, que también más adelante me referiré porque si se hace esa conceptualización, que los estados parte ajusten su derecho patrio, su derecho interno, para garantizar estos derechos que están contenidos en estos tratados internacionales. Y para finalizar esta parte, el artículo 5 del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos señala evidentemente que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie deberá ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Perdón. Continuamos con la
con las láminas. ¿Qué es la fuerza legítima? Que son conceptos fundamentales que debemos entender para ir ya haciendo la aproximación a este marco conceptual. A partir del octavo Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente organizado por la Organización de las Naciones Unidas en 1990, se elaboraron y se expidieron dos instrumentos fundamentales que debemos de conocer. Uno, el conjunto de principios básicos sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas. Y el otro que es el Código de Ética para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bien, y en estos instrumentos, que repito, son de soft law, no son un tratado internacional propiamente dicho, que sea ratificado por los senados o el cuerpo legislativo del Estado parte y firmado y ratificado por el presidente o ministro y ratificado por el cuerpo legislativo del Estado parte, sino que solamente es eso, un conjunto de principios que se basan a la buena voluntad de los estados de hacerlos propios y de internalizarlos, homologarlos a su derecho interno. Pero la definición de fuerza es la siguiente que tienen en pantalla. La fuerza es el medio por el cual el efectivo policial logra el control de una situación que atenta contra la vida, la seguridad, el orden público de las personas dentro del marco de la ley. Entonces, aquí la premisa más importante es que todo actuar del oficial de policía sea dentro del marco de la ley. Evidentemente, nos queda claro para los dos. Este principio que nos enseñan desde la Escuela de Derecho, de las escuelas o facultades, ¿cuál es? El principio de legalidad. Que solamente los servidores públicos podrán realizar lo que la ley les ordene, lo que la ley les permita. Y para que su actuación sea legal, debe de estar prevista en una norma jurídica, ya sea a nivel constitucional o a nivel secundario en una ley nacional, federal o ley estatal, que sea según sea el caso, pero que norme su actuación y que dé ese marco jurídico de actuación. Entonces, la fuerza solamente se podrá utilizar bajo mecanismos legales, evidentemente, si no estaríamos legitimando lo ilegal, valga el juego de palabras. ¿Para qué? Para controlar situaciones. Ojo, la fuerza se utiliza para controlar, no para eliminar, no para matar. El efectivo policial usa la fuerza para controlar una situación que atenta contra el orden público, la seguridad o la vida de las personas. Cuando esa situación se controla o cesa la actitud hostil del sujeto intervenido, el oficial de policía cesará el uso de la fuerza. Eso es algo muy importante. En tanto, como dice aquí el cantante mexicano, me voy a permitir hacer una licencia poética, que dice el cantante mexicano Vicente Fernández en sus conciertos, bueno, cuando daba sus conciertos, ya está muy mayor el señor, decía, mientras ustedes no dejen de cantar, yo no dejo de aplaudir. Recordarán esa frase quienes fuimos a sus conciertos, ¿no? Entonces, el oficial de policía no dejará de repeler la agresión en tanto el sujeto intervenido no deje de agredir o de resistirse a la orden legítima dada por ese elemento. Así como lo dice Vicente Fernández, el policía no dejará de repeler en tanto no se le deje de agredir. Y cuando controle la situación, cesará con esa actitud. Tienen ustedes ahora en sus pantallas lo que referí anteriormente. Este conjunto de principios básicos de la Organización de las Naciones Unidas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establece 3 principios fundamentales para el uso de la fuerza. Principio básico número 1, principio de legalidad, como ya lo estaba señalando anteriormente. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer
cumplir la ley, adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Solamente podrán hacer lo que estrictamente les mandate la norma jurídica. Segundo principio, que lo tienen en la parte de abajo central de su pantalla, principio de necesidad. El principio de necesidad sirve para determinar si se debe de emplear la fuerza y, en caso afirmativo, cuánta fuerza. Cuando otros medios no violentos no hayan tenido la respuesta esperada. Un oficial de policía, compañeros y compañeras que nos siguen, debidamente uniformado, con una actitud diligente, ya la simple presencia policial es una medida de disuasión. La simple presencia policial ya es el primer paso o el primer nivel del uso de la fuerza. Obviamente, en aquellos países respetuosos de la ley, en aquellos países donde la figura policial sigue siendo de respeto, porque, debo de decirlo, para los amigos y colegas de Perú y de Argentina que nos observan, puedo decirlo con mucha pena como mexicano, la figura de los oficiales de policía en nuestro país cada vez viene más hacia la baja, por muchas situaciones que vienen concomitantes, problemas sociales, económicos, jurídicos, y pues desafortunadamente también porque muchos oficiales usan o abusan de su uniforme, de esa potestad que le dio el Estado, que le dio la sociedad, y abusan de ese poder y se convierten en delincuentes con placa, con delincuentes con uniforme. Y bajo este contexto actual de que vive en nuestro país, que muchos gobernantes, debo de decirlo, tibios, han ordenado no usar la fuerza a sus oficiales, a sus elementos de sus corporaciones, por temor a que decaiga su popularidad electoral. Entonces no se usa la fuerza, no porque sea obligado o necesario, tampoco quiero que seamos un Estado represor. Sin embargo, para aquellos transgresores de la ley, en los parámetros, en las condiciones y en las circunstancias específicas, se tiene que usar. En México, en los últimos meses hemos visto casos muy desastrosos, avergonzantes y vergonzosos, en donde ya tienen detenido a un capo, bueno, guardando la presunción de inocencia, ya detenido, cumplimentando una orden de aprehensión, y cuando se ve rebasado el cuerpo policial, se ordena liberarlo. También hay un principio que habla sobre la oportunidad del uso de la fuerza. Pero para no caer en esos absurdos, un operativo policial se debe de diseñar. Para eso entra la inteligencia. Los cuerpos de planeación estratégica deben de planear hacia dónde van, a qué fuerzas se van a dar y sobre todo cómo van a hacer la extracción del sujeto detenido. Y cuando no se hace una planeación estratégica, nos enfrentamos a estos resultados desastrosos. También hemos visto otros ejemplos donde desarman a elementos del ejército mexicano, grupos de autodefensas, más bien cayendo en el ámbito de grupos delincuenciales, desarman de sus armas a cargo y todavía los coaccionan a que si no les entregan sus armas, que además son armas de las prohibidas por la legislación mexicana, exclusivas del ejército mexicano, si no se las regresan, van a matar a los oficiales. Evidentemente, una negociación, sí, más vale más la vida del elemento, pero también se encontraban incapacitados por una orden de sus mandos para usar la fuerza. Entonces, es muy lamentable y muy vergonzoso lo que ha estado pasando, pero el marco jurídico existe. México forma parte de estos tratados y de este conjunto de principios. Los tenemos, solamente que no los queremos usar. Principio de necesidad, entonces, reitero, cuando otros medios menos lesivos hayan sido insuficientes, se tendrá que ir aumentando gradualmente el uso de la fuerza. Ojo, el uso de la fuerza puede subir o bajar dependiendo de las circunstancias. Si un oficial empieza a verbalizar, alto, policía,
suelte el arma, voy a disparar, o empieza a coordinar, por favor, tenga la bondad, ciudadano, y lo agreden, en ese momento puede subir 2 o 3 escalones del uso de la fuerza. Si llega incluso a ejecutar una orden de aprehensión y es recibido con armas de fuego, detonando armas de fuego, evidentemente no va a empezar presentándose, hola, soy el policía, vengo cumplimentando una orden. No, tendrá que repeler la agresión de manera inmediata. Y si después de 2 o 3 disparos el sujeto intervenido suelta el arma, depone su actitud hostil, el elemento evidentemente ya no seguirá repeliendo, no seguirá disparando, sino solamente utilizará sus estrategias y técnicas policiales de control, pero verbalizando. Entonces, el uso de la fuerza puede ir de menor a mayor, dependiendo de la circunstancia concreta. Y el principio básico número 5 de este conjunto de Naciones Unidas establece el principio de proporcionalidad. Este principio sirve para determinar si hay equilibrio entre los beneficios del uso de la fuerza y las posibles consecuencias o daños causados. Es decir, atendiendo al bien jurídico que el policía puede lesionar o dañar, la integridad física o la vida de otra persona, deberá de tener una correspondencia y una proporcionalidad con el bien jurídico que estoy defendiendo. Con el bien jurídico de la integridad o de la vida, y de la vida de los sujetos a los que estoy obligado a defender, la ciudadanía en general, a toda persona que se encuentre en territorio nacional, o la integridad o la vida misma del oficial de policía. Hubo hace muchos años, 20 aproximadamente, algunos expositores mal que decían que la proporcionalidad estribaba en el calibre de las armas, o entre que si se tenía un arma punzocortante, un cuchillo, un picahielos, versus un arma de fuego. Y entonces hablaban de exceso o que no fue proporcional porque el agresor portaba un arma 22, calibre 22, detonó esa arma y el oficial de policía detonó su arma calibre 38 o 9 milímetros, que había un poder de fuego mucho mayor. Entonces ya no era proporcional. Evidentemente, eso era un absurdo. Y así capacitaban a los oficiales de policía, generándoles confusión, desconocimiento y con consecuencias gravísimas. Seguimos avanzando, entonces dejamos esta parte de las Naciones Unidas con estos principios. Hasta aquí vamos bien, señores. Díganme si no voy muy rápido, o señor presidente, si gusta hacer ahí alguna mención, por favor. Gracias, maestro. Si alguien gusta hacer algún comentario, puede escribir en el chat. Por mi parte, vamos muy bien, maestro. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí es un punto muy importante que quiero referirme, compañeros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 2 principios para los oficiales de policía. Uno, el oficial de policía como protector y garante de los derechos humanos. Recordemos lo que ya decían los revolucionarios franceses 200 años atrás, que para que se defiendan todos los derechos del hombre y ciudadano se debe de disponer de una fuerza pública. En efecto, lo retoma la Corte Interamericana. El oficial es un protector y garante de derechos humanos. El oficial de policía, desde una correcta conceptualización y percepción, es la primera línea de defensa de los derechos humanos. No es el principal agresor o violentador de derechos, es el principal protector. Repito, si un oficial de policía realiza su función de garantizar la seguridad pública, previniendo la comisión de los delitos, o en su caso, investigando o persiguiendo a los posibles responsables del mismo, está garantizando el ejercicio de todos los demás derechos humanos contenidos en nuestro cuerpo constitucional o en las legislaciones secundarias y obviamente en los tratados internacionales. Pero al mismo tiempo, el oficial de policía, como sujeto y como individuo que es, también es sujeto de derechos. No solamente es protector, sino también es sujeto de derechos
por el simple hecho de ser persona. Para muchos es un cambio de paradigma, o es una figura que tal vez nunca entendemos o nunca nos detenemos a pensar esta parte. Evidentemente, antes de ser servidor público, es ciudadano, y antes de ser ciudadano, esto. Ahora bien, gracias. Ahora bien, en el conjunto, los estados, los países, deben de proveerle un mínimo vital, siguiendo la teoría de los derechos humanos, de igual forma un mínimo vital a los oficiales de policía. ¿Para qué? Para que no se conviertan en servidores públicos por trabajo, simplemente por tener dinero para llevar a sus casas, y sujetos sin vocación, sin una doctrina de servicio público, y solamente son, como decimos en México, chambistas, trabajadores que laboran, simple y sencillamente por tener un trabajo, pero sin que introspecten ese servicio público. La Corte Interamericana, en uno de sus casos de 2012 de Nadege, Dorsena y otros contra Dominicana, estableció lo que ya decíamos antes. En el parágrafo 80 de esta sentencia señala que la Corte ha establecido que existe un deber del Estado de adecuar su legislación nacional y de vigilar que sus cuerpos de seguridad pública, a quienes les está atribuido el uso de la legítima, respeten evidentemente el derecho a la vida y todo lo que de ahí conlleva. Y que las políticas internas de los estados parte del sistema interamericano deben de marcar o desarrollar política pública para que se adecúen las estrategias, los principios del empleo de la fuerza establecidos en la ONU y de ese código de conducta. Es una obligación. Entonces, hay quienes dicen que las sentencias de la Corte Interamericana no son vinculatorias para México, a menos de que México sea el Estado responsable. Yo no lo pienso así. Yo considero que todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculatorias para México. Pero bueno, ese no es el tema ahorita a desarrollar. Ya vendrá otro expositor constitucionalista que nos hable de ello, pero esa es mi opinión al respecto. Pero creo que con esto vamos también señalando cómo existen obligaciones para el Estado mexicano y sentencias o jurisprudencias de la propia interamericana que son vinculatorias. Seguimos avanzando con este desarrollo. Para ir ya cerrando con esta primera parte de la exposición, ahora entramos al orden jurídico mexicano. Tenemos en el artículo primero constitucional que a partir de la reforma conocida en México, la reforma de derechos humanos de junio de 2011, establece en el artículo primero, párrafo primero, que todos los derechos, todos los mexicanos, o sea, todas las personas gozarán en los Estados Unidos mexicanos de los derechos que están reconocidos en esta Constitución, los cuales no se podrán suspender ni restringir. Pero en el párrafo tercero del propio artículo primero establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Le faltan más principios, pero con esos el constituyente señaló que eran los mínimos que deberían de estar en el cuerpo constitucional. Pero ¿qué es lo importante de este párrafo tercero del primero constitucional? Evidentemente lo atañe o cae en la cancha o en el ámbito de trabajo y competencia de los policías. Los policías son garantes de derechos humanos, como ya lo habíamos señalado anteriormente, como ya lo ha establecido la Corte Interamericana, o México, siguiendo a lo postulado por la Corte Interamericana, tanto en las sentencias que referí como en las opiniones consultivas, el Estado mexicano hace y establece que los policías están obligados a respetar, promover y garantizar.
Artículo 17 constitucional, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. Estamos acotando a que solamente quien detenta la fuerza legítima o el monopolio del uso de la fuerza, ¿quién es? El Estado, a través de sus agentes, que es los servidores públicos que realizan la actividad de seguridad. Ahora, el artículo 21, compañeros, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, establece algo muy importante que debemos de tener presente, que incluso lo podemos argumentar, como ya lo referían anteriormente, los controles de detención o la agencia para nulificar, bueno, para que se decrete la nulidad de actos organizados por los policías. Evidentemente, la seguridad pública es una función a cargo del Estado, que corre a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. ¿Cuáles son los fines de esa seguridad pública? Salvaguardar la integridad de las personas, la vida, la libertad, el patrimonio y generar condiciones para la preservación del orden y de la paz social. Y además, algo muy importante, establecen un catálogo de principios por los cuales se deben de regir o normar su conducta los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia, que son de legalidad, de objetividad, de profesionalismo, honradez y respeto, eficiencia y respeto a los derechos humanos que reconoce esta Constitución. Son los principios rectores de las instituciones de seguridad pública y de sus integrantes. Y que esto se amplía no solamente a los policías preventivos en sentido estricto, sino que también de una forma ampliada a los agentes de investigación criminal que conforman parte de las fiscalías, los integrantes de los cuerpos de ciencias forenses o servicios periciales, e incluso también a los integrantes de los establecimientos penitenciarios, sean del orden común o los centros penitenciarios para delitos federales. Estos son los principios que rigen a todos los integrantes de estas corporaciones. Avanzamos y tenemos también que existe una ley previa a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es una ley reglamentaria del artículo 21 constitucional. Esta ley se conforma de dos secciones, una parte administrativa, de cómo se conforma el sistema nacional, las conferencias de procuradores, de secretarios, cómo se integra este organismo rector para temas de ingreso, permanencia, cese o baja de los policías o de los integrantes, y mecanismos de ascenso, premiación, etcétera. Pero también tiene una segunda parte que ya habla sobre la actividad de los integrantes propiamente dicha. Y el artículo 41 de esta ley, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece en su último párrafo que, siguiendo a los mandatos de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana, que siempre que se use la fuerza pública, será de manera racional, congruente y oportuna y con respeto de los derechos humanos. Y tuvo una modificación esta ley, evidentemente, para homologarla con la nueva legislación, que se deberán de apegar a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con las demás disposiciones normativas y administrativas, que esta es una referencia al Protocolo Nacional del Primer Respondiente en el sistema penal acusatorio, que también muchos ya lo conocemos. El artículo 75 de esta ley me permití también hacerles una referencia por la siguiente razón. Porque las instituciones policiales, ¿quiénes son? O sea, todos hablamos de los policías, pero no sabemos muchas veces cómo se dividen por funciones, cómo los establece esta ley. Tenemos a los policías de investigación,
que son los que realizan la preservación de la escena de un hecho, probablemente delictivo, los que a petición del MP realizan actos de investigación para ir integrando los registros de la carpeta de investigación criminal, actos que realizan de forma inmediata, es decir, recibir denuncias o querellas de manera directa, como lo prevé ya el propio artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y evidentemente actuar en e impedir que se consume el delito o que tenga consecuencias ulteriores, tal como lo está redactado en el 132 del Código Nacional, de los delitos en los supuestos o las hipótesis de flagrancia del 146, que ya hace una semana el maestro Iván bien nos señaló con los medios de intervención o los mecanismos de control del policía con la ciudadanía, ¿no? Habló evidentemente sobre la flagrancia. Los policías de prevención, que son la policía uniformada, la policía de proximidad social, que tienen otros acercamientos, capacitaciones, temas de género con niños, capacitaciones en la escuela, etcétera, y los policías de reacción, que son los cuerpos motines o los de restablecimiento del orden público, y los que veíamos mucho en el sexenio pasado y en el antepasado, las fuerzas federales la división de fuerzas federales, que eran los que andaban en las camionetas patrullando todo el territorio nacional. Entonces tenemos investigación, prevención, proximidad social y de reacción. Estos son los policías. Ahora, ya para ir dando en materia, ya estamos arribando a la segunda hora de esta charla. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Pero no podíamos, o desde mi perspectiva, no podíamos entrar al análisis del uso de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza sin haber agotado o señalado con ustedes estos prolegómenos, estos antecedentes del devenir histórico, pero ya más en particular cómo conceptualizan en el ámbito internacional los principios del uso de la fuerza. Entonces, esta ley nacional sobre el uso de la fuerza se desarrolló, se implementó después de un gran pendiente de muchos años que tenía nuestro país, México. Quienes han sido mis alumnos recordarán que les referí que para mí, para el de la voz, nuestro país no tiene 200 años de haberse independizado del Imperio Español. Sí, en efecto, desde hace 200 años que inició la gesta de independencia en México y de toda América Latina, que un año más, un año menos, Perú, Argentina, Chile, Brasil, bueno, Brasil no, fue diferente, pero se fueron independizando en esa época, y eso se debió a una situación incluso hasta coyuntural, porque Fernando VII se encontraba preso en Italia y posterior a la invasión napoleónica de España. Entonces, pues aprovecharon la coyuntura del vacío de poder en Europa para que en toda América Latina se generara estos movimientos independentistas. Pero, desde mi perspectiva, es a partir de la etapa post-revolucionaria o la etapa de institucionalización del país, cuando se empiezan a generar una serie de instituciones públicas que le van dando ese marco de una nación independiente, entra a ese concierto de naciones después de la interrupción independentista, y que para muchos igual, yo creo y considero que el expresidente Porfirio Díaz estaba haciendo bien su trabajo bajo su contexto histórico en el que se encontraba, valga la expresión, o sea, no se avasalló frente al poder imperialismo yanqui, porque los yanquis querían una zona seca en el istmo de Tehuantepec y que estuviera bajo el dominio americano, una base naval en Los Cabos, que se devaluara el peso. Y ahí hasta hay una anécdota que cuando le dice Taft en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, que devaluara la moneda, saca a Porfirio Díaz $1 de papel y lo pone en la mesa y saca paralelamente un peso de plata y avienta el peso de plata a la mesa,
rompe el dólar y me dice, sí, ¿cuántos dólares me va a dar por mi peso, presidente? Siendo muy tajante, sí, oiga, aquí no me va a venir a avasallar y no me va a venir a mangonear. Desafortunadamente, eso le costó la presidencia, a pesar de que, además de que pues, ya había envejecido, ¿no? Pero después de esa pausa del periodo porfirista, viene la época postrevolucionaria y se empieza a institucionalizar el país y a modernizarlo en el contexto del siglo XX. Pero durante todo el siglo XX, lo que nunca se volteó a ver fue el desarrollo de las ciencias policiales, el desarrollo policial en México. Los policías eran simplemente un elemento de fuerza del statu quo para el poder, para el partido del poder o del grupo del poder, y eran policías reactivas, pero policías primitivas, si me permiten el término. Y durante muchos años y durante muchas décadas se infiltraron en sindicatos, fueron golpeadores y no se desarrolló debidamente. En efecto, tampoco quiero generalizar, caería en una falacia de generalidad, decir que todos, o evidentemente había buenos elementos, pero no tenían o no contaban con un marco normativo. Fue a la década de los 90, recordemos que cuando se expiden estos principios de la ONU, y era lo único que teníamos. Posteriormente, se expidió una ley, la Ley General de Bases, donde ya se daban estos principios, alineamientos, capacitación y tal, que fue la ley que me referí hace unos minutos. Pero seguíamos con un vacío legal. ¿Cuándo y cómo usar la fuerza policial? Ese vacío se colmó hasta el 2005, no, 2015, perdón, cuando se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales de México. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fracción cuarta del 132, establece cuáles son las obligaciones de los policías, generalizando, de prevención y de investigación. Son obligaciones de los policías, fracción cuarta, intervenir cuando evitar, o mejor dicho, evitar que los delitos se consuman, que lleguen hasta su consumación total o que se eviten las consecuencias ulteriores. Y especialmente estarán obligados a intervenir para que no se desarrolle esa conducta cuando exista una amenaza real, actual, inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida de quienes están obligados a proteger. Eso es el primer gran sustento jurídico para México para la actuación de los policías. El doctor Camilo Constantino, gran amigo también de todos nosotros, que es un gran dogmático del derecho sustantivo penal, refiere que también hay causas de exclusión del delito, no solamente en el código sustantivo, en el código penal, sino que el código adjetivo establece causas de exclusión que están referidas en el 132, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues bueno, esta ley, al menos el espíritu de la ley nacional sobre el uso de la fuerza, era colmar un vacío legislativo, un vacío normativo que no teníamos, sobre todo para los obligados al cumplimiento de esa ley, que son los integrantes de las corporaciones. Actuaban bajo desconocimiento, a su leal saber y entender, como decíamos en el sistema anterior, o simplemente no actuaban, con todas las consecuencias. Y esta ley colma ese vacío y establece 6 principios rectores del uso de la fuerza en México. Retomo algunos de las Naciones Unidas, como ya ustedes los estarán viendo, de estricta necesidad, de legalidad, de prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia. Lo que se le ha llamado como el accountability policial, la rendición de cuentas. Estos son los 6 principios, ya no me detendré a su explicación porque ya lo hemos hecho
anteriormente. Pero esta ley también habla sobre parámetros de gradualidad, cómo deben de graduar la fuerza los elementos a momento de estar actuando o interviniendo con una persona no policía, o un transgresor o posible infractor de la ley. Graduando su fuerza, primero a través de la persuasión o los medios no violentos, como ahora los conocemos, de solución de conflictos, porque también hay muchos estudiosos que hablan sobre los medios alternos de solución pacífica de conflictos que se pueden llevar a cabo incluso por los propios elementos policiales. Segundo nivel, de restricción de desplazamiento, y esto tiene que ver mucho con manifestaciones públicas, legítimas y no violentas. Cerrar de ciertas calles, cerrar ese desplazamiento, esa libre circulación o esa libertad de tránsito temporalmente, y ¿para qué? Para garantizar derechos mayores, derechos sociales, el bien común. Tenemos otros niveles, que es la sujeción, la inmovilización, la incapacitación, que son temporales. Recordemos, la sujeción, la inmovilización y la incapacitación serán temporales. Lo malo es que no nos dice cómo. La ley solamente enumera, pero no establece correctamente el cómo hacer. Y finalmente establece una lesión grave o la muerte del transgresor, derivada de la repulsa, derivada de repeler esa agresión. Recordemos que siempre el policía repelerá agresiones y no provocará, porque si no, entonces ya no se excluiría el delito. Lo tenemos en el Código Penal Federal Mexicano, artículo, si no recuerdo, el 15, que causas de exclusión del delito, legítima defensa o cumplimiento del deber. Entonces, podrá generar una lesión grave, una fractura posiblemente, o privar de la vida, pero no con un ánimo doloso, que haya previamente ideado y todo el intercriminis del policía, sino que dependerá evidentemente de una repulsa instantánea. Creo que de manera más gráfica podemos apreciar en esta pirámide, como lo vemos de manera internacional y que también tenemos en México, como de abajo hacia arriba, de la base hacia el vértice, tenemos los niveles y la gradualidad del uso de la fuerza. En la derecha de la pantalla tienen al policía, del lado izquierdo al ciudadano. Y cómo va con la presencia, la verbalización, un control de contacto, un control físico, una agresión no letal, utilizando técnicas no letales, como puede ser el uso de agentes químicos, gases como se le conoce popularmente como los gases lacrimógenos, aparatos de descargas eléctricas, conocidos como el taser. Pero aquí déjenme hacer un paréntesis. La ley establece que se podrán utilizar armas no letales como aerosoles, pero el aerosol para la contención de manifestaciones públicas masivas y que ya van más allá de una manifestación pacífica, el aerosol es para pocos centímetros, para acaso 1 metro de distancia, es un contacto inmediato entre el policía y el sujeto intervenido. Y entonces dejan de fuera las llamadas lanzaderas o las escopetas que lanzan los cartuchos de estos agentes químicos, CN o CS, que utilizan una detonación de pólvora para ser lanzados al aire y que puedan tener un mayor nivel de alcance y así evitar incluso hasta la confrontación entre el cuerpo de granaderos con los manifestantes. Entonces, como esto solamente esta ley nacional acota a los aerosoles, dejan fuera a estas lanzaderas por uso de pólvora, lo cual inutiliza también a los agentes de policía, a los oficiales,
ahora la Guardia Nacional Mexicana, que todo ese equipo lo tienen ya abastecido anteriormente la Policía Militar, la Policía Federal, cuando existía, y ahora ya no lo pueden usar. Entonces, ahí hay un error de los redactores de esta ley, que no sé quiénes hayan sido, pero con todo respeto, no por sacar una ley al vapor va a resultar ser una ley o una letra muerta. Entonces, también otra de las críticas que se le hace es que establece o habla mucho del arma letal y el arma no letal. Pero para nosotros como abogados sabemos que el arma letal puede ser por su origen o por su uso, por su destino. Un cuchillo, un martillo, puede ser un arma letal dependiendo de que se le dé por el que la porta. Y entonces ya tendremos un medio violento para tener un delito desarrollado con violencia o medios violentos que nos entraríamos a los supuestos de una prisión preventiva oficiosa. Entonces, en esta ley es omisa y tampoco hace esa referencia y se va solamente por la catalogación de armas letales y no letales, pero no por su gradualidad o su la medición por los efectos que puedan realizar. Es una de las críticas. Ahora, ¿cómo reaccionará el policía? Si hay controles cooperativos de verbalización donde el sujeto, el ciudadano, la persona coopere, imaginemos esto, lo que decía el maestro Iván, este primer nivel de contacto del policía con la población, en un filtro, en una carretera, en una vía pública, que es la simple inmediación, cuando el sujeto intervenido, el ciudadano o la persona, es colaboradora y solamente habrá una inmediación hacia dónde se dirige, de dónde viene, tal vez su nombre, y con esa simple inmediación, si no existe la sospecha razonada, como bien nos refería el expositor que me antecedió, entonces no pasaremos al segundo nivel de contacto. Y cuando ya pasamos al segundo nivel de contacto, entonces el oficial de policía podrá realizar mecanismos de control de movimientos, de control de desplazamientos o un control o una técnica de sometimiento y control corporal. Ojo, la ley sigue hablando de sometimiento, la ley del uso de la fuerza. Y la semana pasada nos explicaban que bajo los principios y la doctrina de derechos humanos, hablar de o referirnos al concepto de sometimiento es atentar contra la dignidad humana. Entonces, ahí hay otro error en esta legislación. Siguiente nivel, de un nivel de contacto agravado, es las tácticas defensivas que podrán ser utilizadas con un bastón policial, un bastón retráctil, el famoso PR-24, que por sus siglas es un bastón de restricción de 24 pulgadas, y finalmente la fuerza letal o potencialmente letal. Y ahí quiero hacer también un señalamiento. La ley habla sobre fuerza letal, pero no necesariamente tiene que ser letal el uso de un arma de fuego. Creemos o tenemos esa vieja concepción que cuando se saca un arma de fuego se utiliza o se emplea un arma de fuego para matar. No, un oficial de policía no mata. Un oficial de policía controla las situaciones y repele agresiones. Y un oficial de policía bien adiestrado y con capacitación suficiente en el uso de la fuerza letal o no letal, podrá hacer un tiro diferenciado, controlando sus emociones y teniendo un tiro mucho más efectivo para evitar el costo social, evitar la pérdida de vidas humanas. Entonces, siguiendo a mi amigo, el mayor de la Policía Nacional del Perú, que es un instructor reconocido a manera internacional sobre el uso de la fuerza legítima, como lo manejan allá en el Perú, él establece que cuando hay un control psicológico de las emociones, un control neurofisiológico del cuerpo y una técnica adecuada, el oficial de policía podrá hacer un uso diferenciado, ya podrá hacer un tiro incluso de preservación de la vida, evitando
ese daño. Pero si solamente atendemos a las emociones, al estrés, al miedo, porque muchos oficiales no están capacitados, dispararán eh, con una reacción sin capacitación, incluso disparándose a ellos mismos, pudiéndose lastimar o privarse de la vida entre ellos o a sus compañeros. Entonces, esta capacitación o esta técnica de adiestramiento que desarrolla el mayor Pérez de Perú es muy importante porque establece que el arma de fuego no es letal por sí misma, sino por un uso inadecuado. Estos niveles de la fuerza, donde estamos hablando, ya en la siguiente lámina tenemos, entonces, redundando, que hay presencia de la autoridad, disuasión verbal, que se reducen los movimientos, se pueden utilizar las armas no letales o las armas de fuego como última ratio, como último extremo del uso de la fuerza. Solo se debe de utilizar la fuerza policial como el último recurso. Y algo muy importante, que lo pongo al final de la lámina. En caso de manifestaciones sociales, queda estrictamente prohibido el uso de armas en manifestaciones. Ojo, el uso de armas de fuego. Y para mí es un error que está incluido en la ley. Por estas razones que apuntaba antes. Porque qué tal si hay proporcionalidad, un agresor, un manifestante está agrediendo con un cuchillo, con un palo y pone en riesgo la vida de otra persona o del propio oficial. Y además regresamos al uso del arma de fuego por sus efectos, o por su uso, perdón, y no por nuestra gradualidad. Y pone fuera cualquier uso de cualquier arma, incluyendo estos gases disuasivos. Bueno, en este momento, señor presidente, si me permite, voy a hacer una pausa en la presentación en la lámina y me voy a permitir compartir con los compañeros un pequeño video para que hagamos afinar una serie de reflexiones. Adelante, maestro, adelante. Bueno, entonces ya cerré esta... Voy a compartir un fragmento de un video que para mucha gente es conocido, pero para quienes no lo haya visto, les resultará hasta choqueante, a muchos les generará un malestar por el inadecuado tratamiento que tuvieron los oficiales que vamos a ver. A ver, espérenme unos segundos en lo que carga la página. Creo que ya la tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí, está cargando. ¿Ya cargó? ¿Ya la tienen ustedes? ¿Ya la ven? No, no, está cargando. Ah, ok. Bueno, les platico un poco es un video muy largo, solamente va a ser un fragmento. Ya está en pantalla, maestro. Muchas gracias. Es un video que se grabó en Nicaragua, en la provincia de Chontales, tierra caliente, para no variar, donde se dan los bravos de tierra caliente. Y están fuera de una comisaría, una mujer que va a denunciar violencia familiar. Están cámaras de una televisora local y la violencia fue creciendo hasta llegar a niveles extremos. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya. Voy a retrasar, perdón. A ver. Estos oficiales que vamos a ver seguramente no tenían capacitación en uso de la fuerza o se intimidaron por tener frente a las cámaras
El hecho es que se fue escalando la violencia con consecuencias muy graves por el miedo al respeto a los derechos humanos, las sanciones. ¿Se ve bien, perdón, o no? Está cargando. Está cargando, maestro. Aquí los oficiales venían con armas largas y armas cortas. El sujeto ya está portando un cuchillo. Ahí ya lo está acuchillando, ya lo tiene en el piso. Y el cuchillo viene del mango hacia abajo, es decir, se nota y se conoce que el agresor tenía capacitación en el uso del arma, del cuchillo. Los oficiales están corriendo, despavoridos, con mucho miedo, disparan, pero no le atinan. Lo sigue persiguiendo, ya van dos, ahí va un tercero, y va por el cuarto. Creo que está trabando mucho esta imagen, ¿verdad? Bueno, ahí que fue lo que alcanzamos, perdón si se congeló por momentos. Eran 5 oficiales de policía con sus armas cortas y largas, con bastones policiales, y no pudieron hacer gran cosa. Lo sorprendió, no pudieron disparar, la reacción fue tardía. Este sujeto acuchilló a 3, mató a 2. Finalmente él también pierde la vida, pero ya después de que había hecho todo un zafarrancho, y por el temor, por las cámaras, una falta de adiestramiento, la realidad fue que la consecuencia o los efectos de este mal diseño, ese mal desarrollo de la operación fue desastrosa. Ahora voy a proyectarles otro video que ese ya lo tengo directamente en mi computadora, pero déjenme lo abro. Video 14. Ahí está. Okay. A ver. Déjenme compartir la pantalla. Pero a ver Está cargando, maestro. si ya se ve. Ok. Ustedes me avisan. Creo que ya, sí, ya está. Se ve un fondo verde con unas siluetas como de Sí, stand de tiro. sí, sí, sí. ¿Ya lo tienen?
Sí. Ok, a ver. Video 14. ¿Ya lo están viendo? Empleo de la fuerza. Aún no, ahí va. Fuerza es el medio por el que logramos el control. No logro Muy proyectarlo. pausado. Ajá. Está muy pausado. Está Pero sí se Policía ve. Federal. ¿Sí? No, se corta. Bueno. A ver, déjenme. Me voy a poner otra vez. A ver. Video 14. Empleo de la fuerza. Fuerza es el medio por el que logramos el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas dentro del marco de la ley. ¿Sí lo ven? Sin embargo, muy pausado, pero va avanzando. Todo empleo excesivo de la fuerza se convierte en violencia. Fuerza no es violencia. El uso de la fuerza necesaria se destinará a controlar conductas que de manera real, actual y de forma inminente y sin derecho pongan en riesgo la integridad física y puedan causar daños a la integridad de otras personas o a la de los elementos de los cuerpos policiales. Cuanto más preparado el policía esté para usar su arma, menos necesidad tendrá de usarla. Un policía mal preparado verá en su arma la solución para todos los problemas. El uso de la fuerza pública se realizará estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los integrantes de las instituciones policiales y deberá ser legal, necesaria, proporcional, racional y oportuna para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, honradez, eficacia, eficiencia, responsabilidad, diligencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Legalidad. La primera condición para el empleo de la fuerza es la existencia de un objetivo legal. La legalidad es la base de todas las prácticas de aplicación de la ley. Pregúntate, ¿qué deseo conseguir con esta intervención? ¿Mi actuación está dentro del marco de la ley o estoy cometiendo un acto prepotente? Reflexiona. Claro, se trata de un presunto infractor. Mi intervención es ilegal. Necesidad. Debes verificar siempre si es absolutamente necesario e inevitable emplear la fuerza en determinadas circunstancias. Pregúntate, ¿hay otras alternativas? ¿Puedo intentar alguna otra opción antes? ¿Es necesario aplicar un nivel superior de la fuerza en estas circunstancias? Reflexiona. Es necesario usar la fuerza, porque el presunto infractor no razona, no entiende, está violento y al parecer está drogado. Proporcionalidad. Actúa con moderación y proporciona la gravedad de la amenaza y el objetivo legal que persigas. Piensa, ¿estoy usando la mínima fuerza posible para conseguir el objetivo legal? ¿El nivel de respuesta es equilibrado con el nivel de amenaza de muerte inminente que sufro? Reflexiona. Sí, mi vida está en riesgo, porque un sujeto violento con un arma en la mano puede ser mortal. Racionalidad. La fuerza será empleada conforme a elementos objetivos y lógicos en relación a la situación hostil que se presenta, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar como la del propio policía. Oportunidad. La fuerza pública tenderá a la actuación policial inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas. Si los infractores huyen en direcciones diferentes,
no dividas al equipo policial. Es mejor capturar a un solo imputado en vez de separar al equipo y exponer la seguridad de los policías. Cierro la presentación. ¿Sí lo alcanzaron a ver, presidente? Sí, maestro. Ah, qué bueno, perfecto. Me da mucho gusto que sí haya sido, porque yo pensé que no se iba a proyectar. Qué bueno. Y ya para ir cerrando esta parte de mi charla, de la presentación de hoy, no quise dejar de lado cuáles son los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la fuerza policial en una intervención, bajo los supuestos del 146 de flagrancia, cumplimiento de un orden de aprehensión, para que se tengan por cubiertos los principios constitucionales y los lineamientos constitucionales para que ese uso de la fuerza al momento de la detención se considere constitucional y que fue legítimo ese uso de la fuerza. Antes de esta última parte, quiero también referirme al protocolo nacional del primer respondiente, que es otro documento que forma parte de todo este sistema penal acusatorio de nuestro país, en el que tenemos algo muy claro, que el protocolo nacional de policía como primer respondiente se publicó mucho antes que esta ley, evidentemente, y establece varios detonadores o varios supuestos en que el oficial de policía puede intervenir en esos primeros actos de investigación. Tenemos, evidentemente, cuando encuentra o localiza objetos o indicios, cuando hay una aportación por parte de alguna persona a través de una denuncia en la vía pública y bajo los supuestos del 146 del Código Nacional, que es los supuestos o hipótesis de la flagrancia. Cuando va a intervenir un oficial de policía primer respondiente porque se percata por sus sentidos o porque se solicita su auxilio e intervención bajo uno de las hipótesis de flagrancia, porque se esté cometiendo en ese momento el hecho con la apariencia de delito o inmediatamente después, o porque hay un señalamiento que ya fueron abordados también con anterioridad a mi exposición, que esos son los detonantes. Pero eso que detona o activa la actividad policial, en el policía tiene que haber también una serie de procedimientos internos, cognitivos, para poder intervenir, que es verificar la existencia del hecho. Si lo están viendo con su sentido, lo están percibiendo, evidentemente, queda claro. Pero si es una referencia, un señalamiento por una persona posible víctima, tendrán que corroborar. ¿Cómo? Con la entrevista propia de la víctima o de posible testigo. 2, hacer una valoración de los riesgos a los que se pueden enfrentar. Es decir, como si lo vamos concatenando, el uso de la fuerza debe de ser proporcional y oportuno, también dependerá de qué tanto es la fuerza que tiene ese policía. Y no me refiero a la fuerza física personal, sino la fuerza de reacción, de mantenimiento, incluso de retirada, y hablo del arma de fuego, cuántos elementos son contra la fuerza de los agresores con los que se va a enfrentar, si hay víctimas, si hay rehenes, si hay incluso hasta cuestiones de riesgos de protección civil generalizado, tanques de gas, un incendio, que si es un domicilio en el que se puede ingresar, que el propio Código Nacional también, abro paréntesis, prevé excepciones al principio de no inviolabilidad del domicilio, cuando existe un riesgo actual inminente de que una persona pierda la vida, ¿no? En ese momento puede ingresar el policía a ese domicilio. El Código Nacional así lo prevé, 290, si mal no recuerdo. Entonces, esas son excepciones a la regla. Y que ahora, mañosamente, debo
Bien, segundo paréntesis, muchos oficiales han realizado abusos en esa excepción a la regla de no inviolabilidad del domicilio. Dicen, íbamos haciendo un seguimiento o nos percatamos que cuando iba a abrir su puerta, el sujeto hoy detenido, nos percatamos que traía o portaba en el cinturón, en la cintura, una cacha de un arma de fuego. Y como nos habían señalado y sabíamos que había una banda de secuestradores en esa zona o en esa calle, consideramos que había un riesgo actual inminente, que una persona perdiera la vida, por eso ingresamos y detuvimos. Y oh, sorpresa, en efecto, encontramos a la víctima. Y con eso le dan la legalidad a la detención. Pero luego, paralelamente, ese objeto que fue el detonante de la detención, nunca hace una cadena de custodia del mismo y casualmente nunca se pierde y no lo ponen a disposición del Ministerio Público. Fue simplemente una referencia y lo digo porque ya me tocó un caso así donde así la justificaron. Evidentemente fue después una control de no legal de la detención, pero ya están haciendo esas travesuras mis compañeros turis. Entonces, regreso al primer respondiente. El primer respondiente deberá de hacer una valoración del riesgo. Y si tiene la capacidad de hacer ese enfrentamiento, de lograr, de ir a tratar de controlar esa situación. Si no lo puede lograr, tendrá que esperar a que lleguen refuerzos o que simple y sencillamente continúe su marcha y que más adelante pueda ser detenido ese sujeto. Hace una semana y media, fue viral un video en internet, en WhatsApp, donde se ve que está un oficial en una esquina, en una calle, y vienen dos niños de entre 8 y 10 años corriendo, les hace una demanda de que acérquense, se acercan al policía, él saca su arma, toma una posición de tirador, a pie firme, y se ve en segundo momento que viene un posible asaltante, se alzan las armas, hay un intercambio de tiros, pero en la línea de fuego estaban en medio esos niños. Entonces, posiblemente el uso de la fuerza fue legal, sí, porque estaba cumpliendo con un mandato del 132 de la ley, prevenir delitos, que se consuman los delitos. Posiblemente era necesario, sí, porque no podía haber otro medio de control verbalizándolo, o un control menos con un arma no letal, más que el uso de la fuerza con un arma de fuego. Probablemente sí fue proporcional entre el bien jurídico a defender y el bien jurídico posiblemente a dañar, pero el uso de la fuerza no fue oportuno, porque puso en riesgo la vida de terceros, a quienes estaba obligado a defender, que eran esos niños. Lo que pudo haber mejor hecho era dejar que siguiera en su fuga este individuo y no hacer un riesgo mayor, lo que hemos desafortunadamente conocido en México como los daños colaterales en la guerra de Calderón contra el crimen organizado. En los enfrentamientos de la Policía Federal, Marina, Ejército, ¿cuántos civiles murieron porque estaban en la línea de fuego y no hubo una planeación adecuada para el uso de la fuerza? Y con las responsabilidades civiles, administrativas y, por supuesto, penales del elemento. Pero vuelvo a lo mismo, me voy a lo básico. Si no tienen adiestramiento y capacitación adecuada, cometen este tipo de errores. Bien, voy a... ¿Cómo amplio Déjenme minimizar esta parte que ya no me deja ampliar, pero bueno, lo voy a hacer de manera verbal. Ya no les comparto la lámina, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido dos tesis. La primera que les quiero hacer mención es con... denme un segundo, por favor, que ya se me trabó la computadora. ¿Se sigue viendo allá correctamente, señor presidente? Está el Power de Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, niveles de uso de la fuerza. Ahí están los criterios, maestro. Perfecto.
Entonces, muchas gracias. Entonces, tenemos esta tesis de la primera sala, que fue publicada en el Semanario Judicial en 2015, con el número de registro 210-092, aislada, constitucional, que con la voz señala: detenciones mediante el uso de la fuerza pública, deberes de las autoridades para que aquellas no se consideren violatorias de derechos fundamentales. Esa es la voz. ¿Y cuáles son esos deberes? Tenemos ahí marcados, resaltados en naranja. Cuando el elemento policial utilice la fuerza debe de ser, y regresamos a lo que hemos ya señalado, debe de ser estrictamente necesaria para el fin buscado, respetando los derechos humanos del detenido. 2. Para que los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben de estar debidamente identificados. Obviamente con su uniforme si son policías preventivos, pero si son agentes de investigación que normalmente no llevan ropa de su uniforme, deben estar identificados por lo menos con su credencial administrativa que así los tenga por acreditados como integrantes de las fiscalías. Y se deben de exponer las razones de la detención. ¿Por qué se le detiene? Como eso forma parte, y como conocemos en nuestro país, como las garantías Miranda, que es una sentencia en Estados Unidos, ¿no? de un latino de apellido Miranda, que lo detienen sin explicarles los motivos de su detención, haciendo ciertos ardides, es decir, como decimos en México, les hicieron un 4. Lo detienen por una detención de tránsito, y una vez que está en la comisaría en un condado estadounidense, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez penal por violaciones a varias chicas y en particular la privación a una muchacha. Pero se dolió de que nunca le hicieron saber el motivo de la detención y tuvo oportunidad de saber de qué lo acusaban y cómo poder defenderse, generando evidentemente un efecto corruptor del debido proceso, porque no sabía de qué se iba a defender o de qué se le acusaba. Y eso lo retoma evidentemente el orden jurídico nacional, y lo van a ustedes a entender o a dimensionar mejor de estas famosas garantías Miranda de Estados Unidos a las que me refería, garantías Cassés, Florence Cassés, la francesa involucrada con la banda de los Zodiaco, secuestradores en la Ciudad de México, que no solamente no le hicieron saber los motivos de la detención, sino la dilación en la puesta a disposición, y que a la postre la propia Corte determinó que fue una detención ilegal y notificó todo lo anterior. Entonces, tenemos esta tesis, con terminación 092, de la 10ª época, y tenemos una más, que es el siguiente registro, que es la terminación 093, que la voz o el registro que tiene es detenciones mediante el uso de la fuerza pública. ¿Cuáles son los parámetros esenciales que las autoridades deben observar para que éstas sean acordes al régimen constitucional? El artículo 19 constitucional, último párrafo, establece que toda persona no debe de recibir un maltrato durante la aprehensión o la detención, y esto va acorde con el artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos, y nos establece 4 deberes o 4 requisitos esenciales o 4 parámetros. 1, el de legitimidad, el de necesidad, el de idoneidad y finalmente el de proporcionalidad. Y tenemos entonces que el uso de la fuerza debe ser legal, necesario, proporcional e idóneo. Es decir, que se utilice el medio más adecuado para lograr la detención. Estos son los 4 parámetros que se deben de observar para que esta detención cumpla con los parámetros constitucionales, para tener, en efecto, cumplidas estos requisitos del uso de la fuerza en los controles de detención que nos toquen postular en su momento a nosotros como abogados defensores o los compañeros de las fiscalías. Y con esto cierro mi participación. Quería proyectarles otro video, pero ya por obvio de tiempo y porque se me está congelando mucho la imagen, creo que ya no tendría mucho caso hacerlo, pero
quiero cerrar mi participación agradeciendo al colegio, agradeciendo evidentemente al tiempo de todos y cada uno de ustedes de haberme acompañado en este enlace, tratar un poquito de desarrollar este tema, que es muy largo y debe de llevar igual mucho tiempo de análisis. Pero, pues bueno, respetando el tiempo acordado para tales efectos, agradezco al señor presidente, a todos los integrantes del Colegio de Abogados, a nuestros amigos que nos acompañaron de Perú y Argentina, y a todos y cada uno que nos acompañaron a lo largo del país, siguiendo esta transmisión, y esperamos que no sea la última, y quedo abierto a lo que ustedes tengan que considerar. Muchas gracias nuevamente.